Así inicia ese Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están, primero como siempre, en titulares, es noticia del mundo. Aumento inusitado de medicamentos, acaparamiento de productos que dan tranquilidad a la población, exámenes con altísimos costos, disputa por vacunas, acciones del mundo de capital que ponen en evidencia el mercado por encima de la vida en tiempos del COVID-19. ¿Cómo funciona ese círculo? Vamos a profundizar en ello, lo explicamos. Segundo tema que es noticia en titulares, Estados Unidos. ¿Qué resultado deja el debate de la víspera entre los aspirantes a la nominación demócrata? Coronavirus, seguridad social, Medicare, migración, algunos de los temas centrales entre Sanders y Biden. Veremos quién impuso esos temas y qué tanto se mantendrán en la agenda ciudadana. Tercer tema que es noticia en titulares, Colombia. Nuevos audios ofrecen más pistas en la relación entre el narcotraficante Ñeñe Hernández y el uribismo. ¿Qué hace la justicia? Nos preguntamos. Ante este mega escándalo que envuelve directamente al gobierno del presidente Iván Duque, lo analizamos en Noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia El Mundo, la crisis por el COVID-19 deja en evidencia las consecuencias del capitalismo. Pánico, compra nerviosa, sistema de salud deficiente en países presuntamente estables en su economía. Paradójicamente, al rescate han salido países satanizados por sus modelos políticos y económicos. Tenemos esos detalles a continuación. La consecuencia más clara del modelo económico que impera en el mundo, además de las muertes, han sido las compras nerviosas en los países afectados por el virus. En República Dominicana, Perú, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, entre otros, los supermercados y farmacias han registrado grandes colas. En algunos casos, las cadenas comenzaron a restringir la cantidad de papel higiénico, desinfectante, leche, huevos y arroz que cada cliente puede comprar. También se han limitado las compras individuales de productos relacionados con la desinfección, el resfriado y la gripe, mismos que registran incremento en sus precios los últimos días. A esto se suma que detectar si se está contagiado parece una opción solo para millonarios. En Europa se necesitan unos 300 euros, en Estados Unidos unos $3.500, en México $104 y en Chile $25. Sobre este contexto y en el combate a la pandemia, varios gobiernos han tenido que declinar momentáneamente en sus políticas neoliberales y reconocer el sistema de salud como una necesidad pública. Lo que ya ha revelado esta pandemia es que la sanidad gratuita, sin condiciones de ingreso, de profesión, nuestro estado del bienestar, no son costes o cargas, sino bienes preciosos, unas ventajas indispensables. Esta pandemia ha revelado que este tipo de bienes y servicios tienen que estar fuera de las leyes del mercado. El mismo sistema neoliberal imperante en Italia, severamente golpeado por el coronavirus, ha ocasionado un aparente colapso sanitario que condujo a las autoridades a declarar una suerte de condena a muerte para personas contagiadas mayores de 80 años. No serán prioridad por sus escasas posibilidades de sobrevivir. Esto quiere decir que se decidirá a quién se le salvará la vida y a quién no. Apenas este lunes, el gobierno de Reino Unido pidió a los ciudadanos que eviten todo contacto social. Hasta la víspera, su estrategia era retrasar cualquier restricción para supuestamente frenar la expansión del coronavirus, anteponiendo la economía a la salud de la población. Paradójicamente, el mundo recurre ahora a países históricamente satanizados por la ideología de sus gobernantes. Este lunes, por petición del gobierno británico, Cuba autorizó el crucero MS Braemar, con 5 casos confirmados del nuevo coronavirus, a atracar en la isla, donde serán atendidos.
El Fondo Monetario Internacional recomienda a los gobiernos gastar más para contrarrestar el impacto del virus, el mismo organismo cuya receta exige recortes en el sistema de salud. Al mismo tiempo, se ofreció a ayudar a mitigar las secuelas económicas del COVID-19 con asistencia oportuna a través de los instrumentos de financiamiento de emergencia. Sin embargo, el coronavirus deja claro que el sistema de salud debe ser público y no una mercancía del capitalismo. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña Juan Romero. Él es historiador, politólogo, catedrático universitario. Nos acompaña del estado Zulia, aquí en Venezuela. Juan, ¿cómo estás? Te saludo vía telefónica. ¿Cómo te va? Hola, Juan. Buenas noches. Hola, Juan. ¿Me escuchas? Buenas noches. Juan Romero, historiador, politólogo, catedrático universitario, nos acompaña desde el estado Zulia, en la frontera con Colombia. Juan, buenas noches. No lo tenemos en este momento. Rápidamente le pedimos a nuestra producción que establezcamos esta comunicación para de inmediato precisamente entrar con el análisis cuando hemos visto todas las medidas que toman los gobiernos, particularmente cuando la Organización Mundial de la Salud dice que el centro de esta pandemia del nuevo coronavirus, conocido como el COVID-19, se encuentra en Europa. Hay medidas que se han tomado en estas naciones, lamentablemente tarde, como por ejemplo en Italia y Francia, que hay una situación verdaderamente dramática, de manera lamentable, producto de haber tomado decisiones tarde. En tanto, hace una semana Italia tomó la decisión de adelantar una cuarentena total del país, pero ya se toma esta decisión cuando habían personas afectadas y muchas de ellas ya habían fallecido. A la fecha son más de 2.500 personas fallecidas, esta jornada más de 300 solamente en Italia. En Francia una situación similar, en tanto que en América Latina se van también tomando medidas. Hace solamente minutos el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anuncia nuevas acciones en cuanto las toma el gobierno y las adopta toda la población venezolana. A manera de balance decía que el 85% de la población de las 7 zonas que se registraban en cuarentena habían adoptado las medidas de esta llamada disciplina social. Otras naciones que comienzan también a tomar medidas, como por ejemplo en América Latina, estamos hablando de Perú. Hay algunas también desde el Ministerio de Salud de Colombia que se están tomando, en particular en Bogotá. La alcaldesa Claudia López, la alcaldesa de la capital colombiana, ha informado también de acciones que van, entre otras cosas, por medidas de gobierno y por acciones que debe tomar la población de manera particular para atender una situación que no resulta ser un juego. Hay hechos que son muy serios, que deben ser adelantados de manera cotidiana, con tranquilidad, sin angustia, sin zozobras y sin paranoia, pero sí con mucha seriedad. Hemos visto, de hecho, cómo se ha afectado bolsas de valores, el tema del petróleo que sigue a la baja de manera permanente, todas estas situaciones que evidentemente afectan a todo el mundo. Por eso las medidas que se toman en todas estas naciones. Ya tenemos a Juan Romero. Juan, buenas noches, ¿cómo te va? Hola Juan, buenas noches. Lamentablemente no lo tenemos. Les propongo que nos vamos a una pausa rápidamente. Si al volver de la pausa lo tenemos, entramos con ese tema, sino con el que ya tenemos previsto también aquí en Este es Noticia, con información, análisis permanente, con análisis de coyuntura. Pausa y volvemos. Volvemos con el análisis ahora en el Noticia, en el marco del primer titular y el primer tema que les proponíamos, el mercado versus la humanidad, los derechos humanos cuando estamos frente a una pandemia como el COVID-19. Para ello ya le presentábamos vía telefónica a Juan Romero, historiador, politólogo, nos acompaña desde el estado Zulia. Hola Juan, buenas noches. Buenas noches, Tatiana, gracias por el contacto. Muchísimas gracias. Juan, este círculo que hemos visto en toda su dimensión ante esta pandemia que se extiende por todo el mundo, ¿cómo entenderlo? ¿Dónde comienza? Yo creo que sin duda alguna tiene que ver
con el contexto geopolítico y la redefinición de la guerra. No hay ninguna duda que por las características mutables del coronavirus, la forma en la cual se presentó inicialmente en China y su rápida expansión, que estamos ante la presencia de un acto que se acerca a lo que denominaba ese pensador francés Michel Foucault la biopolítica, ¿no? La política y la relación con lo ético, y en este caso utilizando la ciencia y la tecnología para el desarrollo de un arma biológica, buscando con ellos beneficios, varios elementos. La focalización inicial del inicio del coronavirus en una región china que tiene sin lugar a dudas una disputa de alta magnitud en términos geoestratégicos y en términos geoeconómicos con los Estados Unidos. Luego las acciones de bloqueo por parte de diversos laboratorios transnacionales, intentando sin lugar a dudas asfixiar a China sin medir las consecuencias económicas que esto tiene, en términos de que China es uno de los primeros consumidores de energía, es uno de los primeros generadores de tecnología, y ese es otro elemento de la guerra. Y luego está el tema de la condición humana, es decir, ver cómo Estados Unidos y los imperialismos colectivos prácticamente dejaron solo a China en este elemento, esperando por una parte el hundimiento y luego ver una oportunidad. Lamentablemente en este cálculo geopolítico la oportunidad no se dio desde las grandes industrias farmacéuticas, sino que se dio desde el trabajo conjunto característico de la muy disciplinada sociedad china, y por el otro lado se dio por los avances basados en el esfuerzo de la biogenética cubana. Esto ha generado, por lo tanto, un contraste. Luego están las consecuencias, Tatiana, de lo que estamos viendo. Es decir, la pandemia ha sacado lo peor de la humanidad, pero al mismo tiempo ha sacado lo mejor de los que han mantenido un discurso en contra del capitalismo. Mientras que vemos en Europa, vemos en Francia, vemos en Inglaterra, vemos en Alemania, vemos en Italia, ¿no?, cómo la pandemia se expandió ante la carencia de respuestas por parte de estos estados agrupados en torno de las lógicas del neoliberalismo, permitieron la libre circulación, permitieron la compra y venta indiscriminada. La sociedad china procedió prácticamente a un cierre, aprendió la necesidad de contener la propagación del virus, buscó conjuntamente con apoyo biogenético de Cuba una solución ante la mutabilidad de ese virus, y han dado una respuesta. Al contrario de lo que pudiera esperarse si fuera desde la lógica del pensamiento neoliberal, que lo que busca es la ganancia, resulta ahora que China y Cuba están ayudando a una Europa que mantuvo un silencio y una inacción cómplice, buscando sin lugar a dudas el fracaso de China. Entonces, por una parte, sí, creo que tenemos que entender el efecto de la pandemia como una jugada geopolítica y una redefinición de los conceptos de la guerra en este momento. Y por la otra, tenemos que ver lo que es la respuesta humana desde la solidaridad enfrentada a la antítesis del neoliberalismo y del egoísmo, y lo que son las reacciones en la sociedad. Juan, y allí permíteme preguntarte para profundizar aún más con respecto al pánico social que esto ha generado. ¿Qué pasó con este mensaje y con la estrategia que bien conoce el modelo neoliberal en todo el mundo con respecto al manejo de la psicología de masas? Si la intención era generar un pánico generalizado, podríamos decir en este momento que prácticamente se ha logrado. Luego viene esto que bien explicas, pero es un segundo momento. Inicialmente vemos el tal nivel de paranoia social aupado por los titulares de los medios de comunicación hegemónicos. Sí, sin lugar a dudas. Por eso yo te citaba al pensador francés Michel Foucault en la biopolítica. Se trata de crear un caos. ¿Cuál es la idea del caos? El caos primero genera una debilidad, genera un fraccionamiento, pero al mismo tiempo el caos genera una debilidad bioquímica, porque el organismo, la mente, transmite un mensaje a todo el cuerpo y baja sus defensas ante el caos. Esa misma circunstancia de caos es utilizada en términos de mercado.
Es decir, ahí entran las grandes cadenas de alimentos, ahí entran las cadenas de producción de agua, ahí entran las cadenas de producción del enlatado, los laboratorios de producción de medicina, los aparatos represivos de la lógica del capitalismo liberal y sus formas de actuación. Y eso va complementado con los efectos de esta sociedad líquida que se mueve a través de la pantalla del televisor, la pantalla del computador, la pantalla del teléfono, generando o intentando generar caos, alarma y pánico. Ese pánico es utilizado como un arma estratégica. Es la teoría del caos constructivo que maneja la geopolítica norteamericana. Eso es, si me resulta muy costoso afrontar una guerra directa como las que ha vivido la sociedad mundial en la segunda mitad del siglo XX, estoy hablando de la guerra en Afganistán, estoy hablando de la guerra en Irak, estoy hablando del propio caso de la guerra en Vietnam, en Corea, no, estoy hablando de esas realidades que vivimos en la segunda mitad del siglo XX o lo que estamos viviendo en este momento en Siria, por ejemplo. Si ese tipo de acción resulta muy costosa, se recurre a nuevas reformulaciones de la guerra, en donde la bioguerra o la guerra biológica, aunado a la ciberguerra, van marcados de la mano. Entonces, por una parte lo vemos aquí en este caso del coronavirus, es decir, una acción sin lugar a duda, aunque todavía no ha sido totalmente comprobado, hay elementos que ya han sido anunciados por el propio Vladimir Putin y por los propios servicios de inteligencia chinos sobre la posibilidad de esa bioguerra. Pero luego, lo que sí no queda duda es la utilización de la ciberguerra, de la guerra mediática para atacarlos e intentar asfixiarlos. Lamentablemente, para el cálculo de Trump y los imperialismos colectivos ha habido una contrarrespuesta. Ellos nunca esperaron que la sociedad china con su disciplina lograra de alguna manera contener el crecimiento exponencial de este virus que no tiene comportamientos típicos. Y por la otra, mucho menos contaban que la sociedad cubana iba a dar con el tema del interferón, que puede facilitar la contención. Y por lo tanto estamos hablando de la conjunción de esfuerzos que pueden traducirse, Tatiana y amigos que nos escuchan en Telesur, en una gran derrota del pensamiento capitalista neoliberal en estas circunstancias, y se añadiría eso a la derrota producto de la resistencia que está llevando adelante el propio presidente Nicolás Maduro ante los esfuerzos de derrocarlo en este momento. Sí, y me queda algo con respecto a ello para preguntarte, en medio de esta dificultad y de esta complejidad que cambia la vida en un abrir y cerrar de ojos, estas buenas nuevas como por ejemplo Cuba y el interferón, que además ofrece la ayuda a todos los países que lo necesitan, lo veíamos además en el informe que precedía esta conversación, Juan, permite que por una decisión de derecho humano que un buque lleno de turistas pueda atracar en sus costas y ser atendidos los pacientes que allí lo requieran. Medidas evidentemente que marcan la diferencia con respecto a lo que conocemos. En todo caso, cuando hablas la pregunta va en lo siguiente, cuando hablas de la verdad y en las guerras, la verdad sufre tanto y de qué manera. La verdad con respecto a conocer... En las nuevas guerras, Tatiana, la verdad es la primera víctima. Siempre Pero, es así. Vuelvo y te repito, aquí el cálculo les ha salido mal, porque por una parte salió el interferón, que es producto de un esfuerzo de investigación cubana, y por la otra la disciplina de la sociedad china logró imponerse a la tesis del caos. Ahora estamos viendo una reacción donde Alemania, Inglaterra, Francia, en este caso el barco en Bahamas que estaba ahí aislado, sin que el gobierno en Bahamas, muy cercano a Estados Unidos, diera apoyo, y Cuba se ofrece sencillamente a que bajen y ser atendidos, ¿no? Aquí estamos hablando de una lección de humanidad. Hay un cantautor venezolano, Ali Primera, que dice, que tiene una canción sobre humanidad. Humanidad, todos viven de alegría, pero pocos hablan de felicidad. Bueno, esa humanidad de la que hablaba el cantautor venezolano Ali Primera se está imponiendo bajo la lógica del antagonismo entre el pensamiento neoliberal que impulsa el egoísmo, que impulsa las compras nerviosas, sin importar la atención de los adultos mayores o los que pueden estar afectados, y las solidaridades que vemos por parte del gobierno chino, del gobierno venezolano y del gobierno cubano en atender esta pandemia que amenaza ya no solamente a los que surgen como una alternativa al capitalismo, sino que amenaza a todos los países del capitalismo, porque esa arma biológica
se les escapó el control de las manos. En algún momento el gran pensador y matemático Stephen Hawking decía que la Tercera Guerra Mundial no se iba a pelear con armas nucleares, sino que iba a ser producto de un virus derivado de un mal uso de la ciencia. Bueno, parecía que Stephen Hawking tiene la razón y estamos viendo un gran peligro de la propia condición humana. El hombre es el lobo del hombre, decía en algún momento ese filósofo político inglés que era Thomas Hobbes en el Leviatán. Con eso te despido, Juan. La pregunta que queda abierta para una próxima oportunidad con respecto a la verdad es, ¿habrá que conocer la verdad de lo que sucedió? ¿Cómo llega este nuevo coronavirus, este nuevo virus bautizado después como el COVID-19 a Wuhan y se esparce a China y luego evidentemente por ser un mundo interconectado sucede lo que sucede? Pero eso es una verdad que tendrá que conocerse en algún momento como nos ha enseñado la historia. Juan, gracias, un placer, muy buenas noches. Gracias, Tatiana, un gran abrazo. Muy buenas noches. Así nos vamos a la segunda pausa en esta emisión de Noticia. Al volver, vamos con el segundo tema que les proponíamos en titulares en Noticia Estados Unidos. ¿Qué resultados deja el debate de la víspera entre los aspirantes a la nominación demócrata? Coronavirus, seguridad social, Medicare, migración, algunos de los temas centrales entre Sanders y Biden. Veremos quién impuso estos temas, cuáles son las reacciones hoy, al volver en el Noticia. En Noticia Estados Unidos, a menos de 24 horas de las primarias demócratas en los estados de Arizona, Florida, Illinois y Ohio, la coyuntura global por el coronavirus condiciona el proceso electoral que escogerá el rival de Donald Trump en las elecciones presidenciales del próximo noviembre de este año. Detalles a continuación. Después del primer debate mano a mano entre Bernie Sanders y Joe Biden, se demostró que la discusión en torno al coronavirus juega un papel estelar en esta campaña electoral. De hecho, los podios de ambos candidatos fueron colocados a más de 2 metros de distancia y ambos candidatos chocaron sus codos, evitando así estrechar sus manos. El expresidente Biden defendió la necesidad de aumentar la realización de pruebas a quienes hayan podido estar expuestos al virus. Afirmó además que la gente está buscando resultados, no una revolución del sistema sanitario en el país. Tenemos que cuidar a aquellos que de hecho están expuestos o que probablemente hayan estado expuestos al virus. Y eso significa que tenemos que hacer pruebas, tenemos que prepararnos y obtener los kits de prueba. Tendríamos que articular con la Organización Mundial de la Salud y aprovechar los kits de prueba que tienen a nuestra disposición. A pesar de que el presidente dice que vendrán 1 millón o más, deberíamos hacer todas las pruebas que podamos, lo más rápido posible. El senador Sanders, por su parte, centró su postura en contra del manejo de la situación que está haciendo el presidente Donald Trump. Simultáneamente puntualizó que la crisis del coronavirus deja en evidencia las debilidades en el sistema económico y sanitario de Estados Unidos. Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que hacer, ya sea que yo me convierta en presidente o no, es callar a este presidente ahora mismo, porque está socavando a los médicos y a los científicos que están tratando de ayudar al pueblo estadounidense. Es inaceptable que esté cotorreando, con información no real, lo que confunde a toda la gente. El debate se realizó en la víspera de las primarias en 4 estados, Arizona, Florida, Ohio e Illinois, donde Florida sería el premio mayor debido a su importancia electoral. Según la encuesta más reciente de la cadena Univision, Biden cuenta con 63% de popularidad contra alrededor del 25% que apoyaría al veterano senador Sanders, cifra que entre los votantes latinos se reduce a un 48% frente a 40% respectivamente. La jornada electoral se producirá en medio de las recientes declaraciones del presidente y virtual candidato republicano Donald Trump, quien este lunes instó a la población a evitar reuniones de más de 10 personas, así como viajes o visitas a restaurantes por al menos 15 días.
Declaraciones que refrendó el gobernador de Ohio, Mike DeWine, uno de los estados que celebrará primarias este 17 de marzo. DeWine admitió que no existen condiciones para ejercer normalmente el proceso de votación, por lo que recomendó posponer la jornada electoral. Allí están los hechos, vamos a sumar más información. ¿Cómo se prepara el país? ¿Qué sucede? ¿De qué manera se entiende en medio de esta situación las primarias en Arizona, Florida, Illinois y Ohio? Le preguntamos a nuestro corresponsal en Washington, Jorge Gestoso. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Expectativas, sobre todo por lo que pueda suceder en Florida. Efectivamente, Tatiana, aunque te digo que, la previa a estas primarias de 4 estados, como ustedes mencionaban, prácticamente ha quedado sepultada por todo el tema del coronavirus, que es el único tema que está absolutamente en el tapete en los Estados Unidos. Quizás algunas referencias del debate. Ambos candidatos anunciaron que la vicepresidencia, en el caso de que ellos ganaran la presidencia, la va a ocupar una mujer. También hubo una discusión respecto a el concepto, de cómo combatir el coronavirus, que fue lo que ocupó prácticamente la primera mitad del debate. En el caso de Joe Biden, sacó a relucir, su estatura, entre comillas, presidencial, haciendo referencia a su experiencia como vicepresidente, hablando de que combatieron durante la presidencia de Obama la epidemia del ébola a nivel mundial, y se presentaba con soluciones al instante, es decir, ¿cómo lo resuelvo hoy? En el caso de Bernie Sanders, puso esto en una perspectiva que no sé si necesariamente eso le traía votos o no. Es decir, Bernie Sanders parte de la base que hay que tener un seguro médico universal en el país, es decir, todo el mundo tiene que tener el derecho a tener cuidado médico. Entonces se explica de que se ha llegado a esta situación de pandemia justamente por la falta de tener un sistema de seguro médico universal. Esto es justamente lo que arrastra ese sistema privado que entiende él que justamente genera este tipo de ineficiencia, porque en definitiva se está corriendo de atrás. Otro tema que también fue muy importante para nuestra audiencia fue sacaron a relucir el tema de la inmigración, y allí vieron promesas a diestra y siniestra. Es decir, acá por ejemplo Bernie Sanders dice que si llega a la Casa Blanca el primer día, entonces para las redadas de la migra, que también en el caso de los soñadores del sistema de DACA, quiere no solamente darles la bienvenida para que no tengan que irse, sino que también extendería eso a prácticamente 1.800.000 personas, porque comprenderían los padres. Dice que también aclara que los republicanos permanentemente están tratando de ensuciarlos, de enlodarlos a los demócratas, diciendo que sus políticas son de fronteras abiertas, dicen que en lo absoluto, mientras que en el caso de Biden dice, si llego a la Casa Blanca en los primeros 100 días, nadie será deportado excepto los criminales, los que tienen antecedentes penales, pero en definitiva lo que queda claro es, lo admite el propio Bernie Sanders. Bernie Sanders dice, mi agenda no tiene un problema, sino más bien todo lo contrario. La gran mayoría, según sus encuestas, de los estadounidenses buscan, por ejemplo, lo que le está proponiendo un seguro médico universal, cuidado de salud para los menores. Estamos hablando del cambio climático, atacar ese tema. Estamos hablando de la universidad gratuita. Pero él dice, hay un problema de electibilidad. Estamos el gran tema, el gran desafío es, hay que ganarle a Donald Trump. Allí es donde muchos hoy por hoy demócratas dicen, a pesar de lo que propone Bernie, es tan revolucionario, es tan fuera de lo que son los márgenes de maniobra que fácilmente acepta cualquier estadounidense promedio, que en definitiva Biden es un producto más potable, que aunque no tenga grandes ideas, es más factible de que todos los demócratas puedan votar por él, además los independientes y algunos republicanos, que un Bernie Sanders que en definitiva toma el toro por las astas y dice, esta es una sociedad
extremadamente desigual, donde en realidad el 1% se come toda la torta y no deja ni migas para el 99% restante, y por eso esto lo tenemos que atacar de raíz. Aparentemente lo que quieren vender, ya sea el Partido Demócrata, el poder con mayúsculas, es decir, el poder económico, el poder político y el poder del propio partido, que esa propuesta de Sanders, como le pasó en el 2016, sigue siendo más allá de los carriles que se puede consumir en masa. Y es donde allí estamos llegando mañana justamente a estas primarias, en donde, excepto en Arizona, donde hay gran población hispana y ya las encuestas le dan que el voto hispano está a favor de Sanders, en el resto, aparentemente, el gran ganador de la noche podría ser Joe Biden, y allí distanciarse significativamente en términos de delegados ganados, y se le podría complicar todavía el partido a Sanders, pero estamos lejos de que todo el pescado esté vendido y estamos lejos de ver la última palabra, Tatiana. Ese es el panorama, ese es el contexto. Jorge, gracias como siempre por ayudarnos a comprenderlo. Muy buenas noches. Gracias a ti. Vamos a entrar con el análisis. Para ello nos acompaña James Early, es miembro del Consejo del Instituto de Estudios Políticos de Washington. Nos acompaña precisamente desde Washington, D.C. James, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, buenas noches, muy bien, gracias. Muchas gracias. Bien lo decía Jorge en esta intervención. Las ideas más revolucionarias, de hecho, lo que necesita el pueblo estadounidense es lo que ofrece en este plan programático Bernie Sanders. Si lo revisamos, de hecho, como un actor antagónico al presidente Trump y lo comparamos con Joe Biden, es él. ¿Por qué entonces no se arriesga este pueblo a votar por él, este pueblo demócrata en las primarias? ¿Cuál es tu visión? Bueno, históricamente tenemos una socialización entre los dos partidos de capital, de corporaciones, como dice Bernie Sanders, del 1% de la población, los ricos, que tiene influencia sobre las políticas de ambos partidos. Entonces, cada 2 y 4 años tenemos una competición entre los dos partidos a determinar cuál de ellos van a dirigir la gobernanza en el interés realmente de los ricos y las corporaciones. Y la socialización de la población es de colocarse dentro de estas dos cajas. Y es muy difícil y es una ironía realmente, no solamente en los Estados Unidos, pero alrededor del mundo, que los más discriminados, los más pobres, los más encarcelados, frecuentemente se votaron para los que dominan la política y la economía con resultados de este atroz calidad de vida. Brasil es otro ejemplo. Los pobres más discriminados votaron en el caso de Bolsonaro. En algunos momentos en Venezuela hemos visto también los más marginalizados porque de la fuerza de la manipulación de medios masivos y el poder del sistema capitalista se informan que sus intereses no se tratan con los que quieren enfrentar la inequidad del sistema. Entonces el debate domingo de la noche era un debate muy importante porque se reflejó que Joe Biden tiene el impulso probablemente de la nominación del Partido Demócrata para correr por el puesto de la presidencia de los Estados Unidos. Pero no podemos ver este debate en términos de quién ganó y quién perdió, porque la campaña de Bernie Sanders es una campaña singular en los últimos 50 años en los Estados Unidos, de un auto-identificado socialista democrática ha conectado con redes de ciudadanos a través de los Estados Unidos, especialmente los jóvenes adultos en todos los sectores de la población que quieren enfrentar los problemas sistemáticos del hecho de que tenemos 500 millones de ciudadanos viviendo en las calles,
más encarcelados de cualquier otro país en el mundo, incluyendo China. La falta de acceso a medicina, los ciudadanos no pueden sostener en sus empleos las familias. Entonces, el hecho de que Bernie Sanders tiene este palco de medios masivos continuamente en los últimos 3-4 meses es bien importante, es un avance para el nuevo movimiento de ciudadanos progresistas que se reflejan en una lucha dentro del Partido Democrático entre el status quo, que quieren continuar con Joe Biden en una situación normal, no en una situación de extremo que se representa Trump. Entonces, este es el contexto de la política y el debate era un punto bien importante antes de la convención. Pero la política va a continuar porque finalmente, últimamente, es este nuevo movimiento de ciudadanos, de redes de ciudadanos a través de los Estados Unidos, latinos, jóvenes adultos, jóvenes afroestadounidenses, mujeres, la comunidad lesbianos y gays, que están organizando a enfrentar esta condición de crisis aquí en los Estados Unidos. Sí, allí en Estados Unidos será el momento, en este momento tal vez crucial de la historia, en donde realmente muestren el músculo que tienen de carácter social y de movilización política. James, gracias por ese análisis. Veremos mañana en las primarias en Florida, particularmente en esos 3 estados, lo que sucede. Muy buenas noches y gracias. Buenas noches a ustedes. Muy buenas gracias. Noches, gracias. Bueno. Así nos vamos a la última pausa en esta emisión de Es Noticia, al volver en Noticia Colombia. Nuevos audios ofrecen más pistas en la relación entre el narcotraficante Ñeñe Hernández y el uribismo. ¿Qué hace la justicia ante este mega escándalo que envuelve particularmente al presidente de la Nación, a Iván Duque? Vamos a verlo al volver. En segundos estamos de regreso con ustedes.